¿Quién es la persona más rica del mundo? ¿Jeff Bezos? Todas las empresas de Internet. ¿Bill Gates? Ellos están llegando. ¿Elon Musk? Esos son los tres más famosos que, entre una noticia y otra, terminan compitiendo por el primer lugar. Bill Gates, el famoso cofundador de Microsoft, volvió a ser el hombre más rico del mundo. Hoy, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos. El empresario Elon Musk se convirtió en la persona más rica del mundo. Según este tipo, Vladimir Putin es en realidad el hombre más rico del mundo. ¿Crees que Putin es el hombre más rico del mundo? De verdad lo creo, y no lo digo solo por decir. Dame una estimación del patrimonio. 200,000 millones de dólares. ¿En serio? Creo que son 200,000 millones de dólares. Esa fortuna se le atribuye al presidente ruso por Bill Browder con 200,000 millones de dólares. Putin sería 23,000 millones más rico que Jeff Bezos y 80 veces más rico que Donald Trump, el presidente más rico de Estados Unidos. Pero ¿cuáles son las pruebas? ¿Será que no es más que pura teoría de la conspiración? El 19 de enero de 2021, Alexei Navalny, principal opositor de Putin, publicó en YouTube un video de 1 hora con 52 minutos. En ese video, que ya superó la marca de 120 millones de vistas, Navalny muestra, con pruebas sustanciales, que Putin es, entre todos los oligarcas de Rusia, el más rico de todos. Ese dossier detalla cómo Putin llegó a ser dueño de la residencia privada más grande de Rusia. Un palacio que costó más de 1.000 millones para ser construido en la costa del Mar Negro, con grandiosos esquemas de corrupción. Notablemente, valores como ese son un gran contraste con su salario de presidente, de $140,000 al año. Los activos públicos de Putin muestran que lleva una vida modesta en un departamento de 74 metros cuadrados, con un remolque y 3 autos antiguos. Uno de los primeros indicios de la supuesta riqueza de Putin fue su aparición en público con relojes de lujo. Según un documento publicado en 2012 por 2 opositores de Putin, la colección de relojes de él estaba valuada en 22 millones de rublos, lo que superaba 6 veces su salario anual en ese momento. Putin fue acusado de poseer 19 casas, 700 autos y 58 jets y helicópteros, incluyendo un avión de 718 millones de dólares con baño de oro, además de relojes. Y, para finalizar, un paseo por el mar. El líder del territorio más grande del planeta posiblemente también es dueño de un megayate llamado Graceful, valuado en 100 millones de dólares. Lo curioso es que ese mismo yate, según los medios de Alemania, salió del puerto de Hamburgo a toda prisa el 7 de enero, 17 días antes de la invasión rusa a Ucrania y las sanciones. Pasar 23 años en el poder convirtió a Vladimir Putin en objeto de mucha especulación sobre su fortuna. Como se mencionó al inicio del video, Bill Browder fue quien afirmó que Putin es en secreto el hombre más rico del mundo. Bill Browder fue fundador y gestor de Hermitage Capital, que hasta 2005 era el mayor inversionista extranjero en Rusia. Ese año fue expulsado del país porque el gobierno ruso lo consideró una amenaza para la seguridad nacional. La historia de Bill como inversionista en Rusia se convirtió en un libro, una película e incluso se volvió ley después de que su abogado, Sergei Magnitsky, muriera en la cárcel en 2009. Es, sin duda, la historia que explica con más detalle el enriquecimiento multimillonario de Putin. ¿Cómo concluyó Bill Browder que Vladimir Putin se volvió el hombre más rico del mundo? Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Boris Yeltsin asumió la tarea de transformar Rusia de una economía socialista a una de mercado. Después de años de propiedad estatal de los medios de producción, estaban haciendo la propiedad privada y el capitalismo en el país más grande del mundo. Mientras ocurría este fenómeno político, Bill Browder trabajaba en un banco de inversiones de Wall Street. Él terminó en Rusia en esa época de transición económica para asesorar a una empresa que tenía dudas sobre participar o no en el programa de privatización de una flota de barcos pesqueros del gobierno. En esa consultoría, Browder notó que las empresas rusas se privatizaban a precios muy bajos. Descubrí que el programa de privatización ruso fue probablemente la oportunidad de inversión más atractiva que jamás haya existido o existirá. El proceso de privatización masiva de más de 15,000 empresas estatales fue bastante complejo.
De ese proceso surgieron los oligarcas, que se volvieron multimillonarios de la noche a la mañana gracias a información privilegiada. Entre los muchos modelos utilizados en el programa de privatización de Boris Yeltsin, uno de ellos permitía a los directores y empleados comprar el 51% de la participación de la empresa por un precio prácticamente regalado. Otro modelo de privatización fue la emisión de 150 millones de certificados para cada ciudadano ruso. Cada certificado le daba derecho a la persona a canjearlo por acciones de cualquier empresa estatal que estuviera siendo privatizada. Sumando todos esos certificados, podían ser canjeados por cerca del 30% de las acciones de casi todas las empresas de Rusia. Y un detalle, cualquiera podía comprar o vender los certificados y se vendían en promedio por $20. Haciendo una cuenta rápida, Bill Browder se dio cuenta de que estaba ante una de las mayores oportunidades de inversión del siglo XX. $20 por 150 millones de certificados son $3.000 millones. Ese valor representaba el 30% de las acciones de todas las empresas rusas. O sea, haciendo otro cálculo, descubrirías que todas las empresas rusas estaban siendo valoradas en solo $10.000 millones. Sí, así es, las palabras solo y miles de millones en la misma frase. Porque estamos hablando de un país que en ese momento tenía el 24% del gas natural y el 9% del petróleo del planeta, además de producir el 6.6% del acero, entre muchas otras cosas. Toda esa riqueza y enorme cantidad de recursos estaban siendo negociados por solo $10.000 millones. Bill Browder, al descubrir esto, logró que $25 millones del banco en el que trabajaba se convirtieran rápidamente en $125 millones. Eso le dio una enorme credibilidad, al punto de animarse a abrir su propio fondo, Hermitage Capital. A pesar del riesgo, invertir en Rusia en esa época era prácticamente como haber encontrado una máquina de multiplicar dinero. Con 33 años y solo 2 después de abrir su fondo, Bill celebraba una valorización del 718%. El fondo, que inició con 25 millones, ya superó los $1.000 millones y, en el 97, Hermitage fue considerado el fondo con el mejor desempeño del mundo. Todo iba de maravilla hasta que, en 1998, Rusia entró en una profunda crisis económica. En ese tiempo, el gobierno ruso tenía una deuda interna financiada únicamente por su alta tasa de interés, cercana al 30%. Un año antes, algunos países emergentes de Asia estaban enfrentando una crisis financiera que afectó a varios países alrededor del mundo. Incluso Brasil activó por primera vez un circuit breaker en la bolsa ese año. La crisis financiera asiática llevó a grandes inversionistas a vender títulos de alto riesgo de otros países, incluyendo la deuda rusa, para evitar más pérdidas. Aún con escasez de dinero, Rusia se negó a aceptar la ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y aumentó la tasa de interés al 44% para así atraer a más inversionistas. Sin embargo, eso tuvo el efecto completamente contrario. La desconfianza de los inversionistas causó una fuerte caída en el mercado ruso. En solo un mes, Bill vio que su fondo tuvo una caída del 33% y pensó que eso ya era el fondo del pozo. Unos meses después, con el gobierno ruso ofreciendo 120% de interés, el riesgo inminente se hizo realidad. El gobierno declaró moratoria, lo que equivale a un incumplimiento con inversionistas. Tanto la moneda rusa como el mercado de acciones se desplomaron, con acciones negociándose a 90% menos de su valor. En 1998, primero la crisis asiática empezó a devaluar las monedas nacionales. Después los rusos no lograron refinanciar su deuda interna y luego los rusos incumplieron con sus bonos, devaluaron su moneda en 75% y yo perdí $900 millones. $900 millones. ¿Y un inversionista extranjero? ¿Perder millones en Rusia está relacionado con que Putin sea el hombre más rico del mundo? Mientras Bill Browder convirtió millones en miles de millones y luego vio cómo ese dinero se desvalorizaba un 90%, Vladimir Putin tomó el poder en Rusia en 1999 tras la renuncia de Boris Yeltsin. Es en ese momento cuando las vidas del presidente ruso y del inversionista Bill se entrelazan. Browder, tras perder casi $1.000 millones, aún tenía $100 millones y quería recuperar lo perdido.
Para alcanzar ese objetivo, tuvo que entrar en una batalla contra los oligarcas que tenían las mayores participaciones en las empresas más grandes de Rusia. Una de ellas fue Gazprom, la mayor exploradora de gas natural del mundo, que en ese momento tenía sus acciones depreciadas hasta en un 99% en comparación con otras empresas de gas fuera de Rusia. Eso porque, aunque tenía reservas gigantescas, los inversionistas creían que la empresa era saqueada hasta la última gota por los oligarcas. Bill se dedicó a armar un expediente y divulgar a los medios los escándalos de corrupción que había en Gazprom. Él descubrió en sus investigaciones que reservas de Gazprom, equivalentes a las de Kuwait, fueron vendidas a un valor irrisorio. Pero lo más aterrador es que esas reservas robadas representaban menos del 10% de todas las reservas de Gazprom. Al darse cuenta de eso, obviamente, antes de divulgarlo a los medios y hacer que todo el mundo supiera de esos fraudes, Browder compró la mayor cantidad de acciones que pudo. Tras revelarse todo el esquema de corrupción en los medios, ocurrió algo. En 2001, Vladimir Putin destituyó al director de Gazprom y nombró a Alex Miller, quien prometió no robar y recuperar activos robados. Con eso, en un solo día, las acciones de la empresa subieron 134%. Browder recuperó sus pérdidas y sus inversiones en Gazprom aumentaron 1000% entre 1999 y 2005. Los clientes de su fondo superaron otra vez el billón, alcanzando un máximo de $4.500 millones. Bill hizo esto con varias otras empresas y, de la misma manera, Putin también se unió a esa guerra contra los oligarcas corruptos. Por un lado, Bill buscaba exponer la corrupción mediática para valorizar sus inversiones. Por otro, Vladimir Putin quería quitar el poder a los oligarcas y demostrar que no toleraba la corrupción. Eran casi aliados, sin un acuerdo directo, hasta que, en 2004, Mikhail Jodorkovsky, el hombre más rico de Rusia, que poseía el 36% de Yukos, la mayor petrolera del país, fue condenado a 9 años de prisión. Y es con la prisión del oligarca más rico de Rusia que el juego cambia para la teoría del enriquecimiento de Putin. Según Bill Browder, la prisión del dueño de Yukos fue más que eso, fue un símbolo. Su juicio fue grabado en cadena nacional y se usó como un símbolo para que otros oligarcas vieran que su juego de poder, influencia y riqueza estaba en peligro. Si eres un oligarca y ves que todo se vino abajo para el más rico y poderoso de todos, era fácil concluir que tu destino podría ser exactamente el mismo, a menos que siguieras las nuevas reglas del juego. Por eso, Bill Browder afirma que los oligarcas de Rusia se sentaron a la mesa con Putin para negociar una tregua en la guerra contra ellos. Bill piensa que Putin tomó el 50% para desviar la atención de otros oligarcas. Uno a uno, regresaron con Putin y preguntaron: Vladimir, ¿cómo evitamos acabar en una jaula? Y él dijo: 50%. No es 50% para el gobierno ruso ni para la administración presidencial, sino para Vladimir Putin. Bill cree en esta teoría porque, tras 10 años en el país y convertirse en el mayor inversionista extranjero, fue expulsado de Rusia acusado de ser una amenaza para la seguridad nacional. Putin dejó de intervenir en los escándalos de corrupción que Bill denunciaba. Los intereses del presidente y de Browder ya no eran los mismos. Bill piensa que los oligarcas se volvieron sirvientes del presidente ruso y aceptaron no ser encarcelados a cambio del 50% de las ganancias de sus empresas. Y esa historia no terminó aquí. Bill, después de que le prohibieron entrar a Rusia, liquidó toda su inversión en el país. En 2007 la policía allanó su oficina y la de su abogado, confiscando todo. Computadoras, documentos, servidores, sellos. A partir de aquí, la narrativa se vuelve bastante compleja, porque surgen dos versiones conflictivas. En la versión de Bill incluida en su libro, alega que tras la invasión falsificaron documentos de 3 subsidiarias de su fondo en Rusia. Lo que ellos querían, en realidad, era el dinero del fondo de Hermitage, pero Bill ya había vendido todo. Además de transferir la propiedad de una de sus empresas subsidiarias a un criminal, Browder dice que aplicaron un fraude en contratos antiguos que permitió un reembolso ilegal de $230 millones en impuestos de las arcas públicas de Rusia.
Todo esto fue descubierto por su abogado y contador Sergei Magnitsky. Todos sus abogados y empleados estaban siendo perseguidos en Rusia. La mayoría logró encontrar la manera de huir del país. Solo Sergei decidió quedarse. Fue arrestado en 2008 y murió 11 meses después en la cárcel, con signos de tortura, sin juicio, a los 37 años. En la versión rusa, Bill Browder y su abogado cometieron evasión y fraude fiscal. Bill quería justicia y lo logró en 2012 cuando el presidente Obama promulgó la Ley Magnitsky. Esa ley fue creada para castigar a los rusos implicados en la muerte de Sergei Magnitsky. Sin embargo, desde 2016 ya se volvió global y permite al gobierno de Estados Unidos cancelar la visa de personas que violen derechos humanos. También puede congelar sus bienes en el extranjero. Browder considera que esta ley fue el talón de Aquiles de Putin, lo que lo volvió su enemigo número 1. Analicé todo lo que le pasó a Sergei y me dije a mí mismo que eso no era un crimen de ideología o religión, eso era un crimen de dinero. Quienes cometieron ese crimen prefieren guardar su dinero en Estados Unidos, Gran Bretaña o Suiza, no en Rusia. Rusia, tras la ley Magnitsky, respondió con represalias al gobierno de Estados Unidos y en la guerra de narrativas contra Bill Browder. La investigación de la muerte de Magnitsky sigue abierta y aún no se sabe quién tiene la razón o cuál es la situación. Eso es puramente político, una ley hostil. Definitivamente necesitamos dar una respuesta adecuada. Tras su aprobación en la Duma, la Cámara de Diputados rusa, el Senado del país también avaló por unanimidad la controvertida ley que prohíbe a los estadounidenses adoptar niños rusos. El Consejo de la Federación aprobó este miércoles el proyecto, que es una represalia por la ley Magnitsky. Y mira, el director de los servicios de inteligencia de Estados Unidos dijo que no tiene dudas de que Rusia sí promovió ataques cibernéticos para interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses. Vladimir Putin es uno de los líderes más destacados hoy. El exagente de la KGB ha gobernado Rusia desde 1999 como primer ministro o presidente. Con tanto tiempo en el poder, siempre ha habido una duda en la mente de las personas. ¿Está obsesionado solo con el poder o también utiliza el poder para obtener beneficios financieros? Este video fue un resumen enfocado en la visión de Bill Browder sobre cómo surgió la teoría de que Putin es secretamente el hombre más rico del mundo. La historia de cómo el mayor inversionista extranjero en Rusia lo llevó a creer que Putin construyó una fortuna en complicidad con los oligarcas. Es extremadamente difícil comprobar esto con datos porque, en el mundo de hoy, es muy fácil desvincular el patrimonio de tu nombre a través de empresas offshore en paraísos fiscales como Mónaco y Suiza. La verdad es que esta es una historia que involucra mucho poder, tanto político como monetario. Para profundizar en este tema, te recomiendo el libro de Bill Browder. El enlace está en la descripción. A partir de ahí, podrás ver las otras versiones y tener una comprensión mejor y más profunda sobre este caso complejo. Al leer esta historia como inversionista, te aseguro que tendrás una visión mucho más amplia del mundo. Así que ahí queda la recomendación para ti que te gusta saber las cosas con lujo de detalle. Yo lo leí y te aseguro que vale la pena. El enlace está en la descripción.